noches. Muy buenas tardes con todos. Siendo las 2 de la tarde con 34 minutos del día 15 de febrero del año 2025, comenzando con la alternativa en calidad de juez del primer juzgado de investigación preparatoria de unidad de flagrancia, asumiendo dicho despacho por votación de sus títulos. Audiencia en el expediente 1295-2025, con motivo del proceso civil contra Carlos Daniel Anticona Yonto y Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, por el delito de extorsión oral tentativa y el agravio de Tomás Román Camacho. Respecto al registro, Fiscalía, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado y señorita abogada de investigados y asistente de aula y todos los presentes por el Ministerio Público, Martín Pedro Regalado, y la tercera fiscalía en la operativa con institución 62. Defensa pública. Sí, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Para la defensa pública penal, la abogada Yulisa Carmen, identificada con registro ICAL número 8250 con casilla electrónica número 98978, en esta acto de audiencia se ha registrado como defensa necesaria de Carlos Yonto. Gracias. Defensa de Miguel Fernando. Señor magistrado, buenas tardes, señora representante del Ministerio Público y todos los presentes. En esta oportunidad, proporcionando al señor Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, soy abogado de defensa conjunta con el señor Daniel Choroco Quesada, quienes habla, abogado Renzo David Vigo, con registro K1084, con casilla electrónica 13963, con domicilio procesal en Manzana O, lote 11A, oficina 202, urbanización Macacha, Alta Trujillo. Eso es todo, señor magistrado. Número de contacto 95 49 68 919 y celular 98 82 49 885. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Con mi colega ya Yolisa, pero vamos a ver, vamos a hablar de esto. Señor Miguel, buenas tardes, nombre completo. Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, Número de DNI. 6259-7098. Lugar de nacimiento. Rubén Darío 51, Alegre. ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde nació? Fecha de nacimiento. 18 de octubre de 2004. ¿Cuántos años tienes? 20. Estado civil. Soltero. Grado de instrucción. Titular completa. ¿A qué te dedicas? Servicio técnico, yo, ahora vivo mi tío. ¿Servicio técnico de qué? Ayudo a mi tío con el operación celular. ¿Cuándo ganas por esa actividad? Dependiendo, 80, 90, 100. De trabajo de 10 a 8, o de 10 a 7. 80 a 100 soles diarios. ¿Nombre de tu papá y tu mamá? Mi papá es Fernando Miguel Sánchez Jara. Mamá. Gina Paola Salvatierra Cruz. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? Rubén Darío 151, Alegre. ¿Tatuajes? Sí, tengo. Descríbeme cada uno de ellos. Una mujer con una pistola. Brazo derecho, ¿no? Sí. La palabra blessing. Atrás una frase en quechua. ¿Qué más? No voy a la palabra ahí también, porque tengo eso todo para Jesucristo. sí, Jesucristo. Tengo acá mi apellido Sánchez. Acá en el pie derecho tengo un ojo y una boca. Y acá que tengo 2 después nada más. ¿Alguna cicatriz relevante? No tengo cicatriz. ¿Algún apodo? ¿Algún apelativo? Me dicen Fernando. O mi apellido Sánchez. ¿Antecedentes penales policiales? No, de secundaria nomás, cuando en el colegio, me encontré con una sustancia, pero después no nada más.
Perdón, digo, a peor que te digo nada. Ahí nomás la comisaría no claro. Número de teléfono. 904-852-906. Gracias. Carlos. Nombre completo. Carlos Daniel Anticón de Indrones. Número de DNI. 76-86-0463. Lugar de nacimiento. Prefiero. Fecha de nacimiento. 31/01 del 99. ¿Qué edad tienes? 25. Estado civil. Portero. Grado de instrucción. Primera completa. ¿A qué te dedicas? Ministerio de Cultura de Chanchán, Obrero. ¿Cuánto ganas por esa actividad? 1500. Mensual. Sí. Nombre de tus padres. Porque Luis Anticona Villanueva. Mamá. Mónica Esmeralda Lontroyanos. Antecedentes penales policiales. Ninguna. Tatuajes. En el brazo derecho tengo un león y una figura de Anubis de Egipto. En el hombro, como para el cuello, tengo una serpiente. Y en el pecho izquierdo, un escorpión. ¿Algo más? No, ¿Cicatrices relevantes? no. Número de teléfono. 99-52-37-680. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu domicilio? Pedro Ricayo 255, Buenos Aires Norte. ¿Qué número? 255, Buenos Aires Norte. Víctor Largo. Bien. Bien, señores, entonces hoy lo acreditado por los sujetos procesales con correcta experiencia, damos por instalada la misma, teniendo en cuenta que son un requerimiento de incoación, Fiscalía tiene los labios. Gracias. El Ministerio Público ha requerido requerimiento de incoación seguido con tanto que se refiere y cada domina. Vamos a detener previsto en el artículo 200 del Código. En el área de Tomás Guamán Macho, se tiene como hecho precedente que el agraviado es un minero de Patas, domicilio en la calle Javier Arauz, por organización gobierno, y vive en comunidad de su esposa y sus hijos y dos menores de edad más de 3 años. Bueno, tenemos que el día 12 de febrero, 45 horas en circunstancias excepcionales policial, realizada la búsqueda preventiva por la Avenida España con la Avenida Largo, lograron ver un vehículo menor que pasó la luz roja y en una actitud sospechosa haciendo maniobras generosas, lo cual fue motivo para intervenirlos, haciéndole señales audibles y visibles para que se estacionen a su derecha. Los mismos hicieron caso omiso y procedieron a iniciarse una persecución. Quienes se despistaron en la avenida Juan Pablo II como referencia frente a la UNT, procediendo a identificar al conductor del vehículo menor de placa de rodaje 16 del 20, un parque de Satina, con el gestor y al piloto Javier Marcos Sánchez. El mismo que vestía una juguera azul con blanco de la marca Lincer, puso color plomo con líneas negras a los costados de su interior, un plomo, y en sus partes íntimas se le encontró un cartucho del folotro con marca la mesa fijo y un norma y se le encontró un celular de lentes marcado de mi color de Argentina 90 38 52 96. Vamos a conectar de esta intervención a la central 105, quienes comunicaron de una detonación en la calle Javier Herao 642 por parte de dos ocupantes de un vehículo menor con las mismas características de los intervenidos. Como hecho posterior, aprendemos que posteriormente los detenidos fueron trasladados a la Tingui, centro al área de extorsiones, llegando la persona agraviada quien manifestó que había sido víctima de extorsión por segunda vez y que le pedían la suma de 50.000 soles, y entregó el manuscrito extorsivo en una hoja de papel goma 4 con la descripción: Tomás, quiero tu colaboración de 50.000 soles. Llama al número 2034 12 168.
CTM. Si te apegas a los tíos, te pongo como atentamente LPCD. Asimismo, el agraviado ha manifestado que por medio de sus cámaras ha podido ver a los autores de los hechos en su agravio, los cuales tienen las mismas características que los detenidos. Así también se ha obtenido el informe pericial de grafotecnia número 026-027, pico 2025, en la que se llega a la conclusión que el manuscrito extorsivo descrito en la muestra incriminada presenta características compatibles con el diseño gráfico de la persona de Carlos Daniela Chutón, quien vendría a ser la persona que conducía dicho vehículo menor de placa de rodaje 3516D. Estos hechos, Ministerio Público los ha tipificado en el artículo 200 del Código Penal, ¿no? Con la gravedad a mano armada, utilizando artefactos explosivos o incendiarios y la participación de 2 o más personas. Los elementos de convicción que fundamentan este requerimiento de incoación del proceso inmediato tenemos el acta de intervención policial número 1192-2002 de fecha 12 de febrero de 2025, en la que se narra la forma y circunstancias de la intervención. También tenemos el acta de registro personal de Miguel Fernando Sánchez Salvatierra de fecha 12 de febrero de 2025, en la que efectivamente acá en su registro se le encuentra positivo porque se le encontró un cartucho, ¿no? Un cartucho de emulsión de color roja, marca Famesa en sus partes íntimas, ¿no? También tenemos el acta de registro personal de Carlos Daniela Ticón de Chutón, en la que, si es cierto, no se le encuentra nada porque él era el conductor de dicho vehículo menor. También tenemos el acta de recepción de manuscrito extorsivo, en la cual el señor agraviado y propietario del inmueble por el detonado del resultado explosivo, que es el señor Tomás Gómez Camacho, hace entrega de el manuscrito extorsivo en una hoja de papel goma 4 con descripción: Tomás, quiero tu colaboración de 50.000 copias. Llama al 90-34-12-164 CTM. Si te apegas a los tíos, te pongo bajo atentamente LTCD. También el acta de recepción e inspección técnica de material explosivo y accesorios, en el que efectivamente se entrega el cartucho de emulsión de explosión de color roja, marca Famesa, tipo de 3000, el acta de recepción de especie y lacrado, en la cual el agraviado Tomás Gómez Camacho entrega una CD, marca Inceli, color plata, de capacidad 8 GB, en la cual se ha podido ver el momento, ¿no?, que guarda relación con la detonación de un artefacto explosivo en su inmueble, que es en la calle Javier Herao, 642, Urbanización Planera. También tenemos la declaración testimonial de Tomás Gómez Camacho, que es el dueño del inmueble donde explosionaron la dinamita, ¿no? Una forma y circunstancias en que sucedieron los hechos, y también manifiesta que ya venía siendo víctima de extorsión hace tiempo, pero esta vez ya con la extorsión en su inmueble ha sido mucho peor, ¿no? También la acta de esterilización de prendas de vestir de los investigados, como son de la acta de esterilización de prendas de vestir de Carlos Daniela Chutón, en la cual se describe las prendas que se encontraba vestido, ¿no? Como dice, una casaca color negro con capucha y luego marca Nike con una manga corta color azul de inscripción Burberry, con dibujo de un caballo con jinete y un color azul oscuro y una línea de color blanca a los costados, zapatillas de color blanca marca Nike. Un tatuaje lado derecho a la altura del cuello de una serpiente, en el pecho lado izquierdo un escorpión y en el brazo lado derecho un anubis, y en el antebrazo el rostro de un león. También tenemos el acta de perimización de prendas de vestir,
de la persona Miguel Fernando Sánchez Salvatierra. Y esto se describe en las prendas que se encontraba vestido, como es una polera azul marca evidente con cierre en medio en la parte interna. Justamente en la capucha de dicha prenda se observa que es de color plomo, polo color blanco, con el símbolo de la marca húngara, ¿no? Y en el lado izquierdo, a la altura del pecho asimismo, se visualiza puntos de color plomo en la parte superior del pecho con la parte del diseño del mismo. Un uso color plomo, al parecer de tela sintética, impermeable, teniendo franjas de color negro a los costados de cada pierna. Dichas franjas van desde la parte de la cintura hasta la parte interior de los tobillos. Y sus zapatillas de marca Adidas, teniendo las 3 rayas características de dicha marca de color, teniendo de color amarillo verdoso. También se le describe los tatuajes que presentan, ¿no? Por ejemplo, en la espalda, específicamente en la parte superior de la misma, se visualiza un tatuaje de 22 centímetros aproximadamente de longitud, color negro, con la palabra Sánchez. En la pierna derecha, casi cerca junto al tobillo derecho, se visualiza un tatuaje de color negro, con la imagen de un ojo. Junto a este también se visualiza una imagen de una boca con lengua afuera de la misma, asimismo, con los dientes visibles conforme se muestra. También en la parte inferior del vientre, debajo del ombligo, se visualiza el tatuaje negro con el número 2004. Y en el brazo derecho, específicamente en la parte interna del brazo, se visualiza un tatuaje con la imagen de una mujer quien tiene montañas puestas mientras que sostiene el arma muy cerca de su boca, teniendo la frase lenses en la parte inferior de dicho tatuaje conforme se muestra a continuación. En el brazo derecho, exactamente en la parte externa del antebrazo, se visualiza un tatuaje de diferentes símbolos. Al parecer, se trataría de una frase en portugués. Al contorno de dicha frase se observa la imagen de llamas de fuego. Y también en la mano derecha, específicamente muy cerca de Dominique, se observa un tatuaje de color negro con la frase Abigail. Y también una de las características más relevantes son las zapatillas del investigado, donde resalta el color verde de la suela, principalmente en la punta y el borde de las mismas, tal y conforme se observa a continuación, ¿no? Y se han hecho los screenshots respectivos y en los cuales se puede visualizar. También tenemos el acta de registro vehicular del vehículo menor en la cual se trasladaba, que es el vehículo de placa de rodaje 3516 que sí sería de propiedad del investigado Carlos Daniel Anticona Yotón, conforme a su declaración, ha manifestado que lo ha comprado por un contrato privado y ya sería de su propiedad, sino que por motivos de tiempo es que no ha hecho los papeles a su nombre, ¿no? También la declaración indagatoria de Carlos Daniel Anticona Yotón, en la que manifiesta de que solamente él habría recibido a la persona investigada. También la declaración indagatoria de Miguel Ángel Fernández Sánchez Salvatierra, quien acepta los cargos y que efectivamente fue la persona que habría hecho la detonación en el inmueble de propiedad del agraviado, ¿no? También tenemos la acta de destacada visualización del equipo telefónico de la persona de Carlos Daniel Anticona Yotón, en la cual se iba a realizar la visualización porque el autorizó el mismo, ¿no? Pero se deja constancia que el equipo celular detallado anteriormente se encuentra encendido y de manera voluntaria el investigado facilita la clave de seguridad número 768604, digitando la clave en el equipo celular donde la pantalla táctil no responde a ninguna parte del mismo. No se pudo realizar la visualización por cuanto no estaba utilizado la pantalla y no se pudo visualizar. También el informe pericial de grafotecnia número 026-097-2025, en el que se llega a la conclusión de que efectivamente este manuscrito habría sido redactado por Carlos Daniel Anticona Yotón.
La conclusión a que llega el perito es que se ha llegado a determinar que el manuscrito extorsivo descrito en la muestra incriminada presenta características gráficas compatibles con el provenir del puño gráfico de la persona de Carlos Daniel Alberto, es decir, que si proviene de su puño gráfico por las consideraciones expuestas en el punto G-1.1 del examen. También tenemos la acta de no autorización para la captura, extracción y visualización de lectura de agenda, registro de llamadas, mensajes de textos y otros de equipo celular incautado de la persona de Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, quien no autoriza la captura, extracción y visualización de lectura de su agenda, registro de llamadas, mensajes de textos y otros. También la acta de diligencia de recorrido de cámaras y registro de videos fílmicos, en la cual personal policial realizó dicha diligencia por disposición fiscal y no se pudo obtener esas cámaras de seguridad porque en un domicilio que era de 4 niveles, al tocar la puerta, fueron entrevistados por una fémina de mediana edad y no quiso proporcionar sus datos, a quien le indicó el motivo de la presencia, por el cual se refirió que por encargo, el encargado de verificar las cámaras de seguridad era su hermano, por lo que ella comunicó con este a fin de que nos proporcione el material fílmico de las mismas que minutos la persona nos indicó que su hermano no podía proporcionar los videos debido a las represalias y por temas de seguridad. Entonces no se han podido obtener. También la acta de ocurrencia policial, en la que este personal policial se ha constituido a la medicina legal a fin de realizar el examen toxicológico, pero el vigilante ha manifestado de que no hay atención, la cual nos constituye a preguntar, y el vigilante, el cual se encuentra en el plano principal del citado centro médico, donde preguntar sobre el examen requerido toxicológico, manifestó que para realizar dicha diligencia se tenía que programar con anticipación con los técnicos del turno, motivo por el cual no se pudo realizar la diligencia. La acta de verificación de domicilio de los investigados, de Carlos Daniel Monanchertón, quien vive en el domicilio de sus padres y que no tiene familia que dependa de él, ¿no? Ni tampoco ha acreditado un trabajo estable. También la acta de constatación de domicilio de la persona de Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, quien también se ha verificado que domicila en la casa de sus padres, no tiene familia que dependa de él, y ha acreditado un domicilio estable que no. Y la acta de captura y visualización de UCB y posterior lacrado. En esta captura de visualización de UCB y posterior lacrado se puede advertir el momento en el cual se logra visualizar en la parte superior a dos personas que parten en direcciones opuestas. La primera con dirección al parque y la otra persona con dirección a donde se ubicaría la cámara de seguridad. También se puede visualizar el momento en la que el investigado Carlos Miguel, Fernando Sánchez Salvatierra, Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, dejaría el manuscrito y hace explosionar la dinamita en el inmueble del agraviado. Estos serían los elementos de convicción con los cuales el Ministerio Público cuenta, por lo que la Fiscalía solicita que se declare fundado el requerimiento de incoación de procesos inmediatos. No tenemos su posición, señor magistrado. Como no tengo ningún entendido, señor magistrado. Permitimos gracias. En el caso concreto, conforme referido por la Fiscalía y la Estrategia de Visa, en de población, un requerimiento de incoación de proceso inmediato, y la Fiscalía ha sido claro y preciso respecto a los hechos que son materia de imputación a los investigados, habiéndose detallado los hechos precedentes concomitantes y posteriores descritas y conforme referido pasando la acta de intervención y demás actos de investigación realizados por Fiscalía.
para efectos de que corroborar su requerimiento fiscal. También, luego dichos hechos han sido debidamente tipificados por parte de Fiscalía en el tipo penal que establece el artículo 200 del Código Penal, estableciendo pues que este conducto sería además habiéndose utilizado artefactos explosivos o incendiarios y con la participación de 2 o más personas en el caso en concreto. Como bien sabemos, para efectos de la incoación de proceso inmediato, pues debemos evidenciar o tener en cuenta la evidencia delictiva. Y para el respecto, la flagrancia, conforme a la doctrina y a la jurisprudencia, pues es una condición antes de la detención. Y para el efecto debe tener pues unas conductas o sustantivas conforme a lo que prescribe la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Dentro de ellos, pues, inmediatez temporal, inmediatez personal, así como también de sus notas adjetivas, percepción directa y efectiva, y la necesidad urgente de la intervención policial. En el caso en concreto, se advierte de cada uno de ellos, por cuanto, conforme se describe, y así lo ha hecho referencia el Ministerio Público en la audiencia, que obedeció la forma y circunstancias presentes que han sido intervenidos por efectivos policiales cuando se encontraban por inmediación de la Universidad Nacional, aunque con una motocicleta, los 2 investigados, uno manejando y el otro ocupando la parte posterior de dicho vehículo. Y al ser intervenidos, uno de ellos, conforme referido, que salía en esta evidencia, tenía un material explosivo. Luego, también nos hace referencia a los elementos de convicción. Dentro de ellos, pues, el acta de registro personal de ambos investigados que da cuenta y corrobora lo que sostiene su fiscalía en este acto de audiencia. Entonces, de los elementos de convicción verificados, se puede advertir los hechos y la vinculación con los hechos a la persona de los investigados. Es decir, estamos ante una evidencia delictiva. Aunado a ello, también Fiscalía, dentro de la narrativa de hecho, nos ha mencionado que la persona agraviada, pues, también habrían dejado en su domicilio un manuscrito. Y dicho manuscrito, conforme ha referido también, ha sido sometido, pues, a pericia. Y luego de la pericia da cuenta y advierte, pues, Fiscalía, que se ha establecido como conclusiones de la misma que ese manuscrito habría sido, pues, redactado con las peculiaridades y con las convergencias que tiene por la persona del investigado, el señor Carlos Daniel Anticón, conforme así ha referido Fiscalía en el acto de audiencia, y lo cual se puede corroborar también por parte de este despacho en el informe de felicidad de Graporteña 027-2025. Con lo cual verificamos entonces, pues, que a la fecha se tienen los elementos de convicción para efectos de establecer que no estamos también en caso de complejidad, por cuanto uno de los requisitos para la incoación es la ausencia de complejidad, por cuanto advertimos en el caso concreto no se aprecia ninguno de los presupuestos del artículo 342, inciso 2, para efectos de determinar que estemos ante un caso que merezca complejidad o merezca ser declarado por parte de Fiscalía y del caso concreto. Más aún, conforme ha referido en Fiscalía, uno de los investigados en su declaración habría aceptado pues, los hechos cometidos por su persona. Y en cuanto al presupuesto legal para efectos de la incoación del proceso inmediato, tenemos que remitirnos pues, a lo que establece el artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Penal, específicamente el literal A, cuando hace referencia al imputado sorprendido y detenido en flagrante delito y cualquiera de los supuestos del artículo 259, en el caso en concreto, conforme ha referido Fiscalía, pues que la persona de los investigados han sido detenidos durante los actos o posteriores a los actos que la Fiscalía pues hoy acusa con elementos o sustancias de la comisión que den lugar a la comisión del evento del. Verificándose entonces
Dentro de ellos, así que estamos en un supuesto de flagrancia delictiva que prevé el artículo 259 del Código Procesal Penal. Entonces, bajo estos postulados, el despacho debe acoger el requerimiento fiscal y además, teniendo en cuenta que con el mismo requerimiento se ha solicitado una medida coercitiva de carácter personal, el cual va a ser relativo posterior. Entonces, habiéndose garantizado también el derecho de defensa de los dos investigados, durante esta audiencia han referido que no tienen pues oposición al requerimiento fiscal. En consecuencia de conformidad con el artículo 447, inciso 4 del Código Procesal Penal, este despacho resuelve declarar fundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato en contra de las personas de Miguel Fernando Sánchez Salvatierra y Carlos Daniel Anticón de Yontor como coautores del delito contra el patrimonio y la modalidad de extorsión en el grado de tentativa prevista y sancionada en el artículo 200 del Código Penal en agravio de Tomás Guamán Camacho. Se requiere a Fiscalía que en el plazo de 24 horas cumpla con presentar su requerimiento de acusación bajo responsabilidad y luego del cual remita a los resultados actuados en el colegiado para el desarrollo de la siguiente etapa procesal. ¿En lo resuelto, Fiscalía? Conforme. ¿Defensa? Conforme. ¿Pero abogado? Conforme. ¿Es defensa de esto? Buenas tardes, señor magistrado. Soy la defensa técnica de la parte agraviada. Yo creo que sí. La abogada Rosita Madero Alvarado Floriano, por registro Caldo 152, con domicilio procesal ubicado en la organización Gobicorti, Manzana 1, Ronda 10, oficina 203, por la agencia técnica del señor agraviado Tomás Guamán Camacho. Gracias. Bien. La resolución conforme. Sí, conforme, señor magistrado. La conformidad de todos los tipos procesales se dará consentida la resolución emitida. De la revisión de los actuados no apreciamos solicitud de constitución en la acción civil por parte del agraviado. En consecuencia, no existe que no se puede debatir ninguna vez. Ahora sí. Ante lo que seguido, ¿se tiene alguna salida alternativa? Esa es la intención, señor magistrado. Pero hemos analizado el caso, señor magistrado, y hemos sacado las prognosis de la pena. Bueno, en consideración al acuerdo penal número 2023. Primero, dígame si es que hay alguna salida alternativa, luego ya discuten con Fiscalía respecto de la pena. Sí, queríamos ponernos de acuerdo. ¿Terminación, ¿está? Queríamos ponernos de acuerdo si es que fuera suspendida. ¿Doctor? No, doctor, mi patrocinado no acepta cargos. Pluralidad de imputados, ambos tienen que someterse a la misma, en caso contrario, no se puede aceptar. Bien, celebrar entonces frustrada la salida alternativa. Medida de coerción procesal, prisión preventiva. Señor juez, con el Ministerio Público ha requerido a su despacho procedimiento de prisión preventiva de conformidad con el artículo 268 del Código Procesal Penal. Seguida contra Miguel Fernando Sánchez Salvatierra y Carlos Daniel Anticón como coautor del delito contra el patrimonio en la modalidad de la excepción contra el patrimonio previsto en el artículo 12. En agravio de Tomás Guamán Camacho. Se tiene como hecho precedente que el agraviado es un minero de Capaz y domicilio en la calle Javier Herao, de los 642 de los 27 en Palermo, y vive en compañía de su esposa y sus hijos y dos menores de edad hace 3 años. Como hecho concomitante tenemos que el día 12 de febrero de 2025, a las 23:45 horas, en circunstancias de personal policial que realizaba su viaje preventivo por la avenida de España y por la avenida Andraco, lograron ver un vehículo menor que se pasó de rojo, también una actitud sospechosa, haciendo maniobras temerosas, las cuales fueron motivo para ser intervenidos, haciéndole señales audibles y visibles para que se estacionen a la derecha, los mismos que hicieron caso omiso y se procedió a iniciar una persecución. Quienes se despistaron en la avenida Juan Pablo II como referencia frente a la BNT, procediendo a identificar al conductor del vehículo venido de placa de rodaje 3616 de Texas, Juan Pablo Daniel Anticón y el copiloto Miguel Fernando Sánchez Zapatierra, el mismo que vestía una polera azul con color blanco de la marca Linzer, de color plomo o líneas negras a los costados en su interior de un short plomo y en sus partes íntimas se le encontró un cartucho de mucho color rojo, marca famesa, tipo de Monor 3000, y se le encontró un celular en el presente del marco de color verde, número 40, 48, 52, 46, datos
cuenta de la intervención a la central 105, quienes comunicaron de una detonación en la calle Javier Herao, número 642, por parte de los ocupantes en el vehículo menor, con las mismas características de los externos. Posterior tenemos posteriormente los trasladados a la Divinque, centro del área de extorsiones, llegando a la persona agraviada, quien manifestó que había sido víctima de extorsión por segunda vez y que le debían la suma de 50 soles, y entregó el manuscrito extorsivo en una hoja, papel goma 4 con la descripción, Tomás, sellos de colaboración de 50.000, llama 90 34 12 16 8. CTN, si te apegas a los tíos, te pongo un cajón. Atentamente, LPCB. Asimismo, el agraviado ha manifestado que por medio de sus cámaras ha podido ver a los autores de los hechos en su agravio, los cuales tienen las mismas características que los detenidos. Así también se ha obtenido el informe pericial de grafotecnia número 026-027-2025, en la que se llega a la conclusión que el manuscrito extorsivo descrito en la muestra incriminada presenta características compatibles con el puño gráfico de la persona de Carlos Daniel. Los presupuestos de la prisión preventiva, de conformidad como lo establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, en el presente caso se puede apreciar la concurrencia de los presupuestos de la prisión preventiva, cuáles son los fundados elementos de convicción. En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción, tanto la existencia del hecho como la vinculación de los imputados con el mismo Ministerio Público cuenta con los siguientes elementos de convicción. Tenemos el acta de intervención policial 1192-202, registrado el 11 de febrero de 2025. Y espera, son los mismos que referían. Sí, son los mismos que ¿Es una oposición para ellos, Viernes? son los mismos. ¿Está contra el presupuesto? Sí. Sí, yo tengo el presupuesto. No, a todos los elementos. No, no, pero Vamos a ir a la pronóstica que tenemos. Cuando por el delito de extorsión agravada tipificado en el artículo 200 del Código Penal, ¿no? Esto sería que la pena será no menor de 15 y mayor de 25 años de inhabilitación conforme a los numeral 4 y 6 del artículo 36 y la violencia de amenazas cometida a mano armada utilizando artefactos explosivos o incendiarios o la participación de dos o más personas. En este caso se advierte la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal en la figura agravada toda vez que le pedían la suma de 50 soles. La Fiscalía considera que el grado de desarrollo del delito de extorsión consumado por ello. En caso que sean condenados los imputados, es evidente que la sanción a imponer en el proceso común sería mayor a 5 años de tentativa de delito. En cuanto al peligro procesal, existe el peligro de fuga y el de perturbación a la actividad probatoria si se tiene en cuenta lo siguiente: existe un riesgo razonable de peligro de fuga, estando a la gravedad de la pena, toda vez que la sanción a imponerse sería superior a los 5 años de pena privativa de libertad. Además, no tiene arraigo familiar ni laboral. Ahora, la existencia del peligro de obstaculización, porque existe un riesgo razonable de que los imputados influirían en el agraviado o familiares para que informen falsamente o se comporten de manera desleal y no concurran al juicio. Que de los actuados se desprende que existen elementos que vinculan a los investigados con el delito imputado. De igual manera, no se tiene indicio de que exista arraigo laboral, de que cuenten con un trabajo de carácter permanente, acreditado, aunado a la gravedad de la pena que se espera con el resultado del presente proceso, o a la no presencia o claridad de un arraigo familiar. Entonces, existen circunstancias que deben ser calificadas como el peligro de fuga. Por tanto, urge dictar la medida requerida en tanto y cuando resulte de vital importancia asegurar el sometimiento de los investigados a todo el proceso penal instaurado y evitar así la impunidad efectiva con la presencia de estos, presentándose así los presupuestos de peligro de fuga y en lo que respecta a la actividad. El plazo que el Ministerio Público se tenía el plazo de 4 meses para que dentro de los plazos se desarrolle el desarrollo del juicio. La finalidad de la medida, este aspecto se debe tener en consideración es decir, los 3 presupuestos, la medida solicitada es idónea, pues cumple el objetivo máximamente legítimo, el cual es asegurar la presencia de los investigados en el desarrollo del proceso. Es una medida necesaria,
toda vez que para el caso concreto no existe otra medida coercitiva menos gravosa de dar cumplimiento si el fin establecido, y finalmente es posible toda vez que la restricción a la libertad en un caso concreto es menos intensa que el objetivo de cumplimiento de los fines. Entonces, más aún si se tiene en cuenta la gravedad del delito investigado, cómo se ha expresado en porque la seguridad solicitaria que necesita en la Señor Estado, escuchado la Ministerio Público realizarse la acción preventiva, la defensa técnica del investigado Carlos Daniel Antecontinental solicita su judicatura que dicha medida sea declarada infundada y se imponga una medida menos gravosa como la que se dio las restricciones, debiéndose ordenar además reglas de conducta que su despacho considere pertinente. El mérito lo siguiente. En primer lugar, señor magistrado, la defensa técnica solicita que no se debería evitar presupuesto y mérito, a que si bien es cierto, debemos señalar que la Corte Suprema ya se ha mencionado a través del Acuerdo Plenario 1/2019 lo que respecta a los estándares probatorios y el nivel de exigencia que se requiere para la aplicación de una medida como es la prisión preventiva. En este caso, señor magistrado, se refiere al nivel de exigencia, claramente nos señala que para la dación de una medida de prisión preventiva se requiere que los elementos de convicción tengan la calidad de sospecha grave y que además acrediten la comisión del delito y la vinculación del imputado. Es decir, no se vale simplemente elementos de convicción a través de los cuales se pueda sustentar el inicio de una investigación, pero no la dación de una medida como lo que es la prisión preventiva. En este caso, señor magistrado, respecto de los elementos de convicción que ha realizado la representante del Ministerio Público, debemos precisar que si bien es cierto, ha detallado a partir del punto 1, literal 1, de su requerimiento escrito, los cuales versan 20 elementos de convicción, señor magistrado, debemos mencionar que solamente hay un elemento de convicción, el cual menciona a mi patrocinado, el cual sería el informe pericial de la FATECNIA número 026-027-2025. Señor magistrado, este informe, si bien es cierto, refiere de que sostiene básicamente de que el manuscrito extorsivo descrito en la muestra incriminada presentaría una característica compatible con el puño gráfico de la persona de Carlos Daniel Anticona Yurtó. Sin embargo, señor magistrado, dicha información consideramos que daría pie para iniciar una investigación, pero no para sustentar una prisión preventiva. Debemos tener en cuenta que dicho informe pericial ha sido elaborado el día 14 de febrero y este tipo de pericias deberían ser elaboradas con mucho cuidado y precisión. No debería ser elaborado de manera apresurada porque podría llevar a conclusiones incorrectas o incompletas, lo cual podría tener consecuencias graves. Consideramos, señor magistrado, de que el perito no ha tenido un tiempo suficiente para realizar un análisis exhaustivo y preciso, ya que un análisis simple, inclusive de este tipo, podría demorar entre 1 a 3 días. Por eso es que, más aún cuando estamos hablando de que son 2 investigados quienes han sido sometidos a esta pericia y la diligencia de la toma de estas muestras fue realizada el día 13 de febrero pasada a las 5 de la tarde. Ahora, respecto de los demás elementos de convicción, señor magistrado, debo precisar que, por ejemplo, respecto al acta de intervención policial, si bien es cierto, hace referencia de la forma y circunstancias cómo fue intervenido mi patrocinado junto con su co-investigado, se deberá tener presente, señor magistrado, que en dicha acta en ningún momento se detalla de que haya sido detenido participando de algún hecho delictivo. Se da cuenta de que ha sido visualizado pasando la luz roja y en base a ello es de que han sido o se ha iniciado una persecución. Inclusive se menciona de que ellos habrían sufrido un despiste y que por eso es que habrían sido detenidos en base a ello. Sin embargo, no se ha podido observar de los certificados médicos legales de los investigados de que se pueda suscribir alguna lesión por raspadura o alguna otra lesión que hayan podido padecer los investigados en base a este despiste mencionado. Ahora, con respecto al acta de registro personal,
de mi patrocinado, en ningún momento, señor magistrado, se está dejando constancia de que a este se le habría encontrado algún objeto, sustancia ilícita. Respecto del acta de registro personal, por ejemplo, de su co-investigado, tampoco estaría vinculando a mi patrocinado con el delito, toda vez de que a esta persona tampoco se le ha encontrado un objeto que sea de pertenencia a mi patrocinado que lo pueda vincular. Ahora, respecto del acta de recepción del manuscrito extorsivo entregado por el agraviado Tomás Guamán Camacho, tampoco estaría vinculando a mi patrocinado, ya que el agraviado no ha indicado a mi patrocinado como la persona que habría dejado dicha nota en su domicilio. Ahora, si tomamos en consideración también el acta de recepción respecto a la inspección técnica de material explosivo, tampoco vincula a mi patrocinado, ya que no fue encontrado dentro de su esfera de dominio. Asimismo, si tomamos en consideración el acta de declaración testimonial del agraviado, este elemento de convicción, señor magistrado, consideramos que, si bien es cierto, básicamente el agraviado informa que venía siendo extorsionado a través de llamadas, que se le habría dejado una nota extorsiva. Sin embargo, en ningún momento el agraviado no ha mencionado a mi patrocinado. El agraviado se indica al co-investigado de mi patrocinado, pero ello en mérito a la visualización que hace de los hechos del día 12 de febrero a través de las cámaras de seguridad. Ahora, también tenemos, señor magistrado, el acta de declaración de mi patrocinado y de su co-investigado, el cual ha sido dada dentro de los parámetros legales establecidos y los cuales inclusive muestran coincidencia, ya que ambos narran de forma coherente la forma en cómo es que el señor Miguel Fernando Sánchez contacta a mi patrocinado para que éste lo movilice. Inclusive, mi patrocinado en su declaración testimonial ha hecho referencia de que su co-investigador le habría realizado hasta 5 llamadas para que lo pueda recoger. Inclusive indicó de que eso se iba a poder corroborar con la visualización de su teléfono celular. Este es otro elemento de convicción, señor magistrado, que inclusive guarda relación porque mi patrocinado autorizó la visualización de su teléfono celular con la finalidad, pues, de que se corrobore lo que él estaría declarando y que estaría declarando, pues, con base a la verdad. Sin embargo, si bien es cierto, dicha diligencia no se pudo realizar en mérito a que, si bien es cierto, el teléfono incendió, no se pudo manipular por fallas en el táctil. Sin embargo, eso ya escapa de la responsabilidad del patrocinado. Ahora, con respecto a la declaración de su co-investigado, debemos tener en cuenta, señor magistrado, de que éste ha asumido su responsabilidad y ha sostenido que en todo momento ha trabajado solo. Ha mencionado de que llamó a mi patrocinado para que lo pueda recoger desde el mayorista, pero en ningún momento ha manifestado de que se haya participado en conjunto con mi patrocinado respecto de este hecho delictivo cometido por él. Ahora, si vemos el acta de visualización de la USB que ha sido presentada por el agraviado, señor magistrado, consideramos que tampoco vincula a mi patrocinado con el evento delictivo, toda vez pues que de dicha visualización no se le aprecia a mi patrocinado. Si bien es cierto, de manera inicial se precisa de que se observan 2 personas, sin embargo no se ha podido detallar de forma fehaciente que se trata de mi patrocinado. Máxime si es que se estaría desplazando en una moto lineal, lo cual no ha sido advertido en dicho registro clínico. Por tanto, consideramos que el primer presupuesto no se estaría cumpliendo y que, si bien existen elementos de convicción, consideramos de que no son graves los elementos de convicción, toda vez puede que de los 20 elementos de convicción realizados por Ministerio Público, solamente uno estaría vinculando a mi patrocinado. Ahora, respecto de la prognosis de la pena del segundo presupuesto, señor magistrado, vamos a manifestar que se tenga en cuenta solamente de que mi patrocinado es una persona que no es proclive al delito, no tiene antecedentes penales ni judiciales, y en prevalencia posa el principio de presunción de inocencia que no se le ha narrado, este solicito se le dé el valor correspondiente a su situación jurídica. Respecto al tercer presupuesto, respecto al peligro de fuga, señor magistrado, debemos manifestar de que, si bien es cierto, el representante del Ministerio Público indica de que mi patrocinado no cuenta con un arraigo laboral, lo cierto es que sí se ha dejado señalado que tiene un arraigo domiciliario
lo cual ha sido corroborado con la constatación domiciliaria que se ha efectuado, y en el cual pues da cuenta de que él domicilia en el inmueble ubicado en Pedro Ruiz Gallo 255, Buenos Aires Norte. Y respecto al arraigo laboral, señor magistrado, debemos tener presente que mi patrocinado en su declaración ha manifestado ser obrero y que presta servicios en diferentes zonas, como lo ha sido el museo, el Ministerio de Cultura Chenchán. Para ello, señor magistrado, hemos adjuntado documentales por medio de un escrito, el cual ha sido presentado el día de hoy, en los cuales estamos dando cuenta, señor magistrado, que mi patrocinado es una persona que viene laborando de manera formal. Es una persona que inclusive cuenta con un registro nacional de proveedores desde el año 2018. Hemos apuntado inclusive una constancia de que cuenta con RUC activo. También estamos acreditando ante su judicatura, señor magistrado, con órdenes de servicio, las cuales darían cuenta que mi patrocinado viene desarrollando dichas actividades desde el año 2018 y que su último periodo de trabajo ha sido en el año 2024, en los cuales pues se detalla inclusive la labor que habría prestado ante el Ministerio de Cultura Chenchán. Por tanto, no se puede desconocer, señor magistrado, o pretender indicar que mi patrocinado no cuenta con arraigo laboral, toda vez de que obrarían pues sus boletas y constancias de servicio. Inclusive se han presentado también unas solicitudes donde él estaría solicitando se le expida su constancia de servicio prestado. Por tanto, señor magistrado, también consideramos que queda desvanecido el peligro de fuga máxime si es que no se ha tomado en cuenta también de que mi patrocinado ha venido mostrando una buena conducta durante esta investigación. Él desde un inicio prestó su consentimiento para poder efectuar su declaración testimonial con la finalidad de poder coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y además prestó el consentimiento para que puedan visualizar su teléfono celular con la finalidad de demostrar que él no tendría ningún vínculo delictivo, ni mucho menos habría cometido o estaría inmerso en algún delito. Por tanto, señor magistrado, consideramos que este presupuesto tampoco está cumplido y se tenga en cuenta pues los documentos que han sido presentados ante su judicatura a efecto de que se les dé el valor correspondiente. Y respecto pues de la duración de la medida y los últimos dos presupuestos, señor magistrado, vamos a considerar de que vamos a reiterarnos en que consideramos de que no se debe aplicar esta medida tan gravosa, toda vez de que este sería un mecanismo pues que consideramos no sería el único que podría asegurar la presencia del imputado en todas las diligencias que va a requerir la judicatura, más aún en el tiempo que dura el proceso. Y bueno, sí estamos ofreciendo a su judicatura el pago de una caución económica a efectos de que pueda evaluarse, señor magistrado, y no se le afecte pues el derecho a la libertad de mi patrocinado, considerando pues su situación jurídica, pues como reitero, que no tiene antecedentes penales. Eso sería todo, señor magistrado. Entonces, Sánchez Salvatierra. Sí, señor magistrado. Gracias. A la representante del Ministerio Público, por estrategia de la defensa, señor magistrado, nos vamos a llenar al primer presupuesto de la prisión preventiva los elementos de convicción respecto a la verosimilitud del hecho, ello en mérito que mi patrocinado a nivel policial ha sido hidalgo, ya ha reconocido su delito y está arrepentido. En mérito al segundo presupuesto, que es la prognosis de la pena, se llama aplicado, la Corte Suprema ya ha establecido que la prognosis de la pena por sí sola no es sustento suficiente. Y considerando, señor magistrado, el Acuerdo Penario 1/2023 de la determinación judicial de la pena, la defensa, bueno, indicamos que si hacemos un análisis del Acuerdo Penario, mi patrocinado tiene 20 años, tiene responsabilidad restringida y también el delito que se ha cometido está en grave tentativa. Esto abarcaría un nuevo tipo penal, que sería de 7 años y medio y 12 y medio, y
Si le sumamos las dos agravantes conforme lo ha requerido la representante del Ministerio Público, esto haría un total de 90 meses, conforme a la pena, más los 12 meses, más el año 3 meses, por los dos agravantes tendríamos un promedio de 105 meses. De los 105 meses tendríamos que reducir un tercio por la responsabilidad restringida, tendríamos 70 meses. Y si nos acogiéramos a un mecanismo de simplificación como es una terminación anticipada, que podría quedar en 58 meses y medio, entonces no superaría la prognosis de la pena que exige 5 años. Tendríamos un cálculo total de 4 años, 11 meses y 18 días. Inclusive, señor magistrado, mi patrocinado está dispuesto a reparar el daño causado y por eso también habría una reducción de un séptimo, en la cual quedaría con 4 años, 2 meses. Por lo tanto, consideramos que no se cumple el presupuesto de la prognosis de la pena. En cuanto al tercer presupuesto, señor magistrado, la casación 626-2023 de Moquegua ha establecido que el arraigo familiar, personal y laboral no son suficientes para desbaratar la posibilidad de peligro de fuga y obstaculización. Respecto al arraigo familiar, el señor magistrado, si nos permite, el número de celular, porque recién nos están dando los DNIs de la señora, la mamá del señor y de la abuela, la señora Salvatierra Cruz, Gina Paola, y de la abuela, la señora Cruz Aquino, Miriam María. Si nos permite, señor magistrado, el número del secretario para poder enviarle. Nos han enviado en este momento recién los DNIs para acreditar el arraigo familiar. Y el arraigo domiciliario, señor magistrado, bueno, se ha constatado, la Policía Nacional, el equipo número 5 de extorsiones de la Policía de San Andrés, bueno, ha hecho la constatación domiciliaria que mi patrocinado vive en la calle Rubén Darío número 151, Vista Alegre, acreditando el arraigo domiciliario. Y respecto del arraigo laboral, la Corte Suprema también ha indicado, señor magistrado, bueno, mi patrocinado también ha indicado que trabaja como un reparador de celulares con el señor Andy Salvatierra Cruz, que es su tío. Respecto del peligro de obstaculización, debemos indicar, señor magistrado, que mi patrocinado ha declarado en forma contundente a nivel policial, en forma clara, ha indicado cómo han sido los hechos y consideramos que ya no hay arraigo de obstaculización o peligro de obstaculización, por tanto que ha declarado a nivel policial. Respecto del plazo, señor magistrado, consideramos que no vamos a considerar porque consideramos que no se cumple la prognosis y no debe del plazo. Respecto de la proporcionalidad de la medida, en primer lugar, señor magistrado, mediante el principio de idoneidad que persigue el aseguramiento de la presencia del imputado, también consideramos que hay otras medidas, señor magistrado, y esta medida o este test es el principio de necesidad. Si me puede dar una comparecencia con restricciones, considerando que es un joven de 20 años. Ellos se equivocan, pero también pueden resarcirse fácilmente a la sociedad, señor magistrado. En este sentido, también estamos ofreciendo una caución económica de 2.500 soles, si su despacho lo permite. Y por estos motivos, señor magistrado, señalamos y consideramos que se debe declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. Y dejamos que su despacho resuelva. Eso es todo, señor magistrado. ¿Los documentales que se referencia son DNI? Sí, señor magistrado. ¿Son DNI solamente de la mamá y la abuela? Sí. Y la abuela y la abuelita. Recién nos han mandado porque son un poquito mayores y están con la presión. Han mandado por... ¿Mandarle o bajarlo? Así lo que tienen que traer a la audiencia, por eso quiero estar inventando un número de teléfono para que lo pongan. ¿Cómo por favor resolver? ¿Vamos a hablar de verdad? Bien, al debate de fiscalía. A ver, esto, señor juez, el Ministerio Público se va a oponer a pedido de los abogados defensores, porque la Fiscalía considera que los investigados acá presentes serían coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.
agravada, ¿no? En agravio del señor Tomás Guamán Macho, conforme se puede advertir de los elementos de convicción que la Fiscalía ha presentado y que los he expuesto, ¿no? De la manera como ellos han sido intervenidos inmediatamente después de que habrían hecho solucionar este artefacto en el inmueble del agraviado, ¿no? Fueron intervenidos, habiéndose pasado la luz roja, que si no se hubiese pasado la luz roja, pues entonces hubiese sido imposible que la policía hubiese dado y seguiríamos como los casos que continuamente en la ciudad de Trujillo están sucediendo, ¿no? Que sería, esta es una manera de amedrentar, de demonizar a los agraviados. Es por eso que la Fiscalía considera que sí serían coautores. Sí serían coautores, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el señor Miguel Fernando Sánchez Salvatierra ha aceptado su responsabilidad en su declaración, ha narrado la forma y circunstancias cómo se habrían realizado los hechos, pero también para la Fiscalía sí sería un coautor Carlos Aníbal con John. ¿Por qué? Porque con esta pericia técnica número 026-027-2025, se ha podido establecer por el perito suboficial de segunda PNT, Jan Samir Guamaní Aravito, de que el señor Carlos Daniel Anticona Jordón sería la persona que habría redactado este manuscrito, ¿no? Donde se le pedía al agraviado más de 50.000 personas. Por estos hechos que la Fiscalía se ratifica en su requerimiento de prisión preventiva. Señor magistrado, como hemos repetido, como vamos a repetir, mi patrocinado ha reconocido y consideramos que la prognosis es favorable para mi patrocinado. Eso es todo, señor magistrado. Señores, entonces, autodefensa de los investigados que se encuentran presentes también. Para Daniel Anticona y el top, ¿algo que decir? Sé que me piden bien si me voy a aceptar este trabajo, porque como él dice, bueno, como ellos dicen, yo los reconcilio. Yo estaba en la discoteca, recibí varias llamadas, y esas llamadas a la tercera, cuarta le he contestado, pero no he escuchado bien y solamente me ha dicho que voy a recogerlo. Me recogió el mayorista, después que lo recogió el mayorista, me hemos ido por venir a España, pude pagar la luz roja, eso sí, nada más porque llegué a divertirme. Y después, mientras estábamos pasando por acá por San Andrés, me apareció un patrullero, yo me detuve. Estaba subiendo, yo no sabía en qué estaba, me calcaba mi comportamiento. Me dijo que avanzara nada más. Y en el momento de avanzar me puse nervioso y resbalé. Sánchez a la tierra. Yo puedo ser magistrado, yo acepto lo que he hecho. Además, yo soy una persona que consume sustancias de los años. Aparte de esto, me siento arrepentido de lo que he hecho. Y aparte, tengo yo mis abuelos, mi abuela, mi abuelita, que yo los ayudo a veces en las descendidas que hace. Aparte de trabajo, yo no ayudo a mi tío y mis técnicos. Estoy aprendiendo. Pero lo que poco que gano, los apoyo también. Mis abuelos ahorita me están pasando esto. Y más bien mi abuela tiene derrame. Porque lo que está haciendo todo por mí. Entonces, en serio, estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Nada más. Bien, señores, todos lo escucharon con los sujetos procesales. Este espacio va a emitir su resolución. Conforme sabemos, pues, para efectos de una prisión preventiva se debe concurrir por los resultados que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, de tres fundados y graves elementos de convicción, pena superior como por no ser penal superior a 5 años y peligrosismo procesal con sus dos vertientes, peligro de fuga y peligro de obstaculización al mercado. En cuanto al primer elemento de convicción, al primer elemento para efectos de la prisión preventiva, fundados en graves elementos de convicción. Respecto de la persona de Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, no se hemos puesto por cuanto los elementos de convicción citados y descritos y que son los mismos que se han tenido en cuenta para efectos de la imposición de procesos inmediatos,
pues se tiene por cumplida respecto de dicha persona. En cuanto, siguiendo el análisis respecto de dicha persona, de Sánchez Salvatierra, de dicho presupuesto, la defensa técnica solicita, pues, o hace mención de que respecto a su patrocinado, pues, no se cumpliría dicho prognosis en el entendido, conforme ha repetido, pues, de que debe tener en cuenta la determinación de la Corte Plenaria respecto a la determinación de la pena, en el sentido de que estamos ante un delito tentado, es decir, en la grave tentativa. Además, manifiesta, pues, que se debe tener en cuenta la responsabilidad restringida por parte de su patrocinado, en el sentido que a la época de los hechos pues, tenía 20 años de edad. Manifestando, además, el señor abogado defensor, en caso de un mecanismo de simplificación procesal, llámese una terminación anticipada, hace mención pues, que se reduciría por debajo incluso de los 5 años para efectos de determinar su pena en buena cuenta. Y luego manifiesta también con la intención de reparar el daño, que debe reducir un séptimo de la pena, concluyendo pues la defensa técnica que correspondería aplicar a sus patrocinados un espacio unitivo de como pena concreta y real de 4 años y 2 meses al respecto, conforme se indica. Este despacho no niega, pues, conforme a lo postulado, también el delito tentado, es decir, el grave tentativa, no se puede negar también respecto de la responsabilidad restringida al momento de la comisión del sexo. Pero lo que no está de acuerdo es con el tema de la terminación anticipada, teniendo en cuenta que estaría conectado pues, con la calidad de con el grado de participación de coautoría respecto de los hoy investigados. Y para efectos, incluso pues, para aplicar la reducción que establece el artículo 471 del Código Procesal Penal. Y también, teniendo en cuenta el artículo 469 del dicho dispositivo penal, que hace mención que en los procesos por pluralidad de hechos o de imputados, se requiriera pues el acuerdo de todos y cada uno de ellos. Hemos escuchado también el teatro de audiencia respecto de la persona de Anticona y el doctor Carlos Daniel, pues no manifiesta o no acepta responsabilidad respecto de los hechos que son materia de imputación, por el cual no se podría pues aplicar respecto del Sánchez Salvatierra para efectos de la determinación judicial de la pena el beneficio que establece el artículo 471 del Código Procesal Penal. Y además debemos hacer mención, pues, el hecho de que una pena sea por debajo de los 4 años no da lugar, efectivamente, que esta sea pena suspendida. Por cuanto ya esté establecido, se debe evaluar las condiciones personales, la gravedad del hecho, la forma y circunstancias del hecho en que se ha perpetrado el delito. En este caso, conforme ha mencionado pues, Fiscalía, la persona incluso de Sánchez Salvatierra, pues, se ha personado al domicilio del agraviado, llevando consigo un papel con un contenido explosivo, ha procedido a encender un artefacto explosivo en el domicilio pues, del agraviado. Porque da lugar la gravedad del hecho pues, imputado a la persona del investigado en el caso en concreto. Motivo por el cual este despacho advierte él incluso pues sí causaría respecto del segundo presupuesto de prognosis de pena mayor a 5 años en el caso en concreto. Luego, respecto también de dicha persona, manifiesta el señor abogado que se debe tener en cuenta pues los presupuestos por los arraigos familiar, domiciliario y laboral, manifestando pues que tiene un vínculo familiar con su mamá y sus abuelos, con quienes viven. Domiciliario prefiere pues, que los respectivos policiales sean apersonados en domicilio para efectos de determinar ello. Y en cuanto a laboral, manifiesta que trabaja pues como reparando celulares y con dependencia laboral de su familiar, su tío. Sin embargo, debemos hacer mención de que
Toda persona tenemos una familia, tenemos un domicilio y tenemos pues asiento laboral. Pero sin embargo, debemos tener en cuenta de que dicho presupuesto por el artículo 969 del Código Procesal Penal no se evalúa pues de forma aislada, sino en forma conjunta con los demás supuestos que establece el artículo 269, y dentro de ellos se hace mención a la gravedad del hecho o la magnitud del daño causado, como es en el caso en concreto, pues la paz pública y la seguridad pública, básicamente también dentro de ellos, tienen en cuenta que el delito de extorsión es un pluriofensivo, pero no solamente la tranquilidad pública, sino también respecto de los bienes del agraviado. Teniendo en cuenta también la gravedad de la pena que se le espera como consecuencia del procedimiento, así como del comportamiento del imputado en el transcurso del proceso. Si bien es cierto, se ha manifestado que han aceptado como hechos de su materia pues, de imputación, lo cual da lugar que no solamente por la existencia de la familia, del domicilio o de un centro de trabajo, daría lugar pues que no esté propenso efectivamente la persona de Señor Salvatierra a sustraerse a la acción de la justicia. En cuanto también Fiscalía nos ha mencionado el peligro de falsificación, en el sentido que puede influir negativamente en la persona investigada. Debemos tener en el contexto, en este caso, cómo sucedieron los hechos, e incluso pues los investigados para efectos de obtener un provecho económico de manera ilícita, han dejado un manuscrito, han extorsionado un artefacto denotativo y lo que da lugar, pues, de que en caso de no acceder a lo peticionado por parte de Fiscalía, poner no solamente en riesgo ya los bienes del imputado, del agraviado, sino en este caso su integridad física, y que daría lugar, pues, que efectivamente se comporte de manera desleal o reticente, conforme lo establece el artículo 270 del Código Procesal Penal para efectos en el sentido que pueden influir negativamente o que se comporten de manera desleal o reticente a la persona del agraviado. Es decir, que no concurran a la sesión de juicio oral para efectos de corroborar tanto denuncia así como de ser evaluado en el plenario del juicio oral mediante y ser prometido incluso pues al contrario. Respecto a la proporcionalidad, este despacho considera, pues, para efectos de evitar incluso la reiteración delictiva, se debe, pues, acoger respecto de Salvatierra el requerimiento en el sentido que otra medida menos gravosa no hará lugar, pues, uno, al cumplimiento a fin del proceso, no solamente los fines del proceso, sino también la eficacia de lo decidido dentro del proceso. Iniciar con la defensa menciona que es una persona de 20 años que se equivoca, pero que se debe tener en cuenta también los fines de la pena conforme se indica. Sin embargo, una persona de los 20 años debe ser consecuente y responsable de sus actos, y teniendo en cuenta el grado de instrucción que nos ha manifestado también en esta audiencia, pues no es una persona que desconozca las consecuencias de su accionar en el caso en concreto. Y dentro de ellos, por no referido, pues se va a restringir o se pretende restringir la libertad personal, pero frente a un derecho también general, que es la tranquilidad pública, no solamente la gravedad, sino de los ciudadanos en general, en este caso, por los hechos que se susciten incluso en nuestra localidad, provincia de Trujillo. Por lo que este despacho considera que referidos a la tierra deben acogerse el requerimiento. En cuanto a la persona de Carlos Daniel Anticona Yontó, Fiscalía nos ha narrado también los elementos de convicción, y dentro de ellos la defensa técnica cuestiona ellos indicando que solamente uno de los elementos, los 20 elementos de convicción que menciona, que indica pues que solamente uno de ellos vincularía a la persona de su patrocinado, es decir, por un referido, el informe pericial de grafotecnia.
Sin embargo, la defensa también hace mención que se debe tener en cuenta que para el informe o para la realización del informe se ha tomado las muestras el día 13 que se ha realizado. El informe nos indica en forma apresurada y lo que daría graves consecuencias respecto de su patrocinado. Bien, sabemos que para efectos de excluir o cuestionar, en este caso, un elemento de convicción, nuestra norma procesal ha establecido los cánones legales y este otro día nos estamos refiriendo a lo que establece el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal. Esto, pues, plantea alguna tutela de derechos para efectos de excluir la actividad probatoria realizada por la policía de sus facultades o por parte del Ministerio Público. En el caso concreto, solamente tenemos argumentos en el sentido de que dicho informe no se habría realizado dentro de un caso prudencial para efectos de determinar y corroborar así las conclusiones a que se ha arribado en dicho acuerdo conforme refiere la defensa. Para el caso concreto, lo correcto intentado es que dicho informe ha establecido en sus conclusiones, el numeral 1.1 indica contrastar las características gráficas descritas precedentemente, se aprecia que la persona que ha realizado un desplazamiento gráfico en algunas disgrafías, sin embargo, en el transcurso de la diligencia de toma de muestras y ante la experticia del perito, la persona escribente se ha desprendido inconscientemente de sus características intrínsecas, encontrando convergencias gráficas tanto en su aspecto morfoestructural, así como en sus peculiaridades identificatorias, lo que permite inferir que los manuscritos han sido realizados por las personas de Carlos Daniel Anticona y Ontor. Si bien es cierto, la defensa técnica también cuestiona que de los elementos de convicción traídos por parte del Fiscalía no se acredita, pues, la presencia del imputado, es decir, de Carlos Daniel Anticona y Ontor, en el lugar de los hechos, es decir, donde se ha dejado el manuscrito y donde se ha producido el detonante del explosivo. Sin embargo, conforme referido también Fiscalía, pues, en este caso estamos en un acto de coautoría. Y como bien sabemos, en un caso de coautoría son división de roles o funciones. En el caso en concreto, con el elemento de convicción, informe pericial de grafotecnia, se puede establecer a la fecha de que la persona, pues, de Carlos Daniel Anticona y Ontor, habría confeccionado dicho manuscritos y que dicho manuscrito ha sido dejado por parte de su coimputado, Miguel Fernando Sánchez Salvatierra, y que incluso luego de dejar dicho mensaje con contenido extorsivo ha procedido, pues, a explosionar, en este caso, un artefacto que llevaba para dicho fin conforme a su declaración en el caso en concreto. Si bien es cierto, también se cuestiona en el sentido de que la persona de Sánchez Salvatierra habría llamado solamente para efectos de que lo recoja luego de haber cometido el evento delictivo. Sin embargo, la experiencia de otros casos y las circunstancias de la realidad, que no somos ajenos, todos nosotros nos dan cuenta que una persona efectivamente se acerca a un domicilio, prende un artefacto, sale corriendo, aborda un vehículo, sea este carro, en la mayoría motocicleta, para efectos, pues, de sustraerse del lugar de los hechos, lo cual había ocurrido en el caso en concreto. Por tanto, Carlos Daniel Anticona y Ontor, en su división de roles, no solamente confeccionando el manuscrito dejado por Sánchez Salvatierra, habría dado lugar, pues, luego de la realizado el evento delictivo de explosión, la recogida y posterior huida, y que ante los efectivos policiales advirtieron el pasado en una luz roja, fueron intervenidos los investigados. El objetivo también, conforme es el acta de registro personal, que no se haya encontrado
artefacto alguno a la persona del investigado, por cuanto este cumplía su rol, pues, de conductor o en el arreglo de esta clase de delitos que se indica calle respectivamente. En consecuencia, realizando una prognosis conforme indica el Acuerdo Ordinario 1/2019, que se debe hacer, después debe hacer una prognosis en el sentido que si con los elementos de convicción se va a alcanzar una sanción, es decir, el jus puniendi estatal, este despacho, teniendo en cuenta que la forma y circunstancias en que se ha realizado, conforme descrito por Fiscalía, respecto de Carlos Anticona, entonces, Carlos Daniel Anticona Yonto, se cumple el primer presupuesto al respecto. En cuanto al segundo presupuesto, efectivamente, de la autoría y el ilícito penal descrito en el artículo 200 del Código Penal y dada por su condición de agravada, establece pues una pena de 15, ni no menor de 15, ni mayor de 25 años, en las circunstancias cuando se realizan con artefactos explosivos o mediante la concurrencia de 2 o más personas en el caso. Y más aún respecto a dicha persona, no se advierte responsabilidad restringida en el caso en concreto. En cuanto al tercer presupuesto, que son los arraigos, conforme hemos referido, pues no solamente se debe evaluar el arraigo, que bien es cierto la persona investigada, indicado y que ha establecido que tiene un domicilio, prestaría en este caso sus funciones o desarrolla actividades como obrero, pero lo cual da al lugar, en el caso concreto, debiéndose verificarse también pues la gravedad de la pena que se espera como consecuencia de la conducta imputada, así como el comportamiento del imputado durante el procedimiento. Bien es cierto, respecto de dicho comportamiento indica la defensa, y así está en los actuados también, de que ha prestado la autorización para efectos de visualizar su equipo celular, pero que no se ha realizado por circunstancias ajenas, conforme indica pues la defensa técnica en el caso en concreto. Pero no debe perderse de vista, conforme es indicado, pues la teoría del Ministerio Público, que es en este caso autoría, evocando división de errores en el caso en concreto, lo que daría lugar a la gravedad también o al comportamiento del imputado, en el sentido de que este imputado ha realizado el manuscrito dejado por su coimputado Sánchez Salvatierra en el domicilio, en este caso, del agraviado. Y teniendo en cuenta también la gravedad de la pena, conforme se ha hecho mención en el caso en concreto. Bien es cierto, la defensa técnica también postula por una medida menos gravosa, que es comparecencia con restricciones. Pero, sin embargo, el despacho también debe evaluar que los argumentos deben ser, pues, consonantes en el sentido coherente, más que consonantes coherentes, en el sentido de que si se está solicitando una comparecencia con restricciones y luego cuestionar el primer elemento, es decir, graves fundados elementos de convicción, por cuanto, de conformidad con el artículo 287 y 288, pues una medida de comparecencia con restricciones se impone solamente cuando se haya desvirtuado el peligro procesal, situación que en el caso en concreto no se advierte por no solamente la existencia de los arraigos, ¿no?, que hemos referido, sino por la conducta misma del investigado y el delito que es materia de imputación. Y básicamente ya centrando también en la proporcionalidad, por cuanto es la única medida para efectos de determinar no solamente pues evitar la reiterancia delictiva respecto de las conductas imputadas a ambos sujetos procesales o imputados, sino también a efectos de garantizar en medida cuenta la paz y la tranquilidad como bien jurídico respecto también de la persona del agraviado, y dentro de ellos también garantizar pues su seguridad de concurrencia incluso a las demás etapas del proceso. Y respecto del imputado, efectos de garantizar también la eficacia de la resolución que se vaya a dictar con motivo del desarrollo, en este caso, del juicio inmediato, teniendo en cuenta que se ha aprobado ya la incoación del proceso inmediato.
En atención a ello, también respecto a la duración, Fiscalía está solicitando 4 meses de prisión preventiva, teniendo en cuenta que ya se ha incoado el proceso inmediato, se debe consentir la incoación. Por lo tanto, ya no hay una abreviación de etapa intermedia, en el sentido de que ya ha proseguido con la acusación fiscal, se desarrolla ya el juicio inmediato, motivo por el cual el plazo solicitado es proporcional y razonable con la estructura misma del proceso penal. Entonces, bajo estos fundamentos y de conformidad con el artículo 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal, este despacho resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de los investigados Miguel Fernando Sánchez Salvatierra y Carlos Daniel Anticuana Yoncop como coautores del delito contra el patrimonio, su modalidad de extorsión en la tentativa, previsto en el artículo 200 del Código Penal, en agravio de Tomás Ocamán Camacho. Convocándose medidas de prisión preventiva por el plazo de 4 meses, computados desde el día de su detención, 12 de febrero del año 2025, hasta el 11 de junio del año 2025. Fecha en la cual los imputados podrán obtener su libertad siempre y cuando no exista sentencia emitida en primera instancia, salvo que se presente en las circunstancias que establece el artículo 1283 del Código Procesal Penal. Se dispone que se producen los oficios para efectos del internamiento de los investigados en el establecimiento penal. ¿Me lo resuelto? Conforme. ¿Abogado? Magistrado, a efectos de no vulnerar el derecho de defensa de nuestro Senado, vamos a interponer recurso de apelación, el cual vamos a fundamentar dentro del plazo de la ley. Téngase por interpuesto entonces los recursos de apelación de ambos investigados, se concede el plazo de ley para efectos de su fundamentación, caso contrario se tendrá por no interpuestos y consentida la resolución emitida. Los finales, siendo las 4 de la tarde con un minuto, damos por terminado a la presente sesión de juicio. Muy buenas tardes a todos, nos vemos.